Como siempre ocurre en estos casos, digamos, siempre tiene mayor trascendencia los temas, si se quiere, secundarios que las cuestiones de fondo, pero en esa línea, obviamente, el comentario del presidente formulado frente al presidente de España dio vuelta al mundo, ¿no? A mí me dio mucha tristeza, obviamente por la Argentina. Se publicó en todos lados, artículos en España, artículos en México, en Brasil, una reacción de Bolsonaro que, por supuesto, a ver, estamos hablando de otro personaje que dice cualquier verdura, ¿no es cierto? Y entre los comentarios televisivos que ha habido en todo el mundo sobre el asunto, a mí me llamó la atención el hecho de que uno de los principales programas que se emiten en Estados Unidos para el público, para la comunidad hispana, que es muy grande en Estados Unidos, le haya dedicado un bloque completo al asunto, y quien lo ha hecho ayer fue el señor Jaime Bailey, que puso el tema en segundo lugar de su programa de anoche, luego del impacto fenomenal del viaje del presidente Biden que ha emprendido por Europa en este mismo momento. Entonces, claro, encima Bailey es peruano, ¿no? Entonces, y conoce el tema y valora, como valoro yo, y como hemos valorado siempre este programa, la maravilla de lo que ha significado los procesos migratorios en toda América. No es solamente en Argentina que hemos llegado los barcos. Esto pasó en todos lados, ¿no? Incluso en Estados Unidos, donde la gente también vino de los barcos. Incluso, ¿no?, en Venezuela. Incluso en Venezuela, en México y en Brasil, ¿no es cierto? Bueno, entonces Jaime presentó un comentario ayer que a mí me pareció muy interesante, que, bueno, obviamente él descalifica al presidente Fernández y luego presenta una explicación del sentido original de la frase y algunos comentarios que les recomiendo escuchen con atención. Esto fue Jaime Bailey anoche en su programa que se transmite en Mega TV en los Estados Unidos. El presidente argentino, Alberto Fernández, un charlatán consumado, ha hecho el ridículo internacional. Y se ha peleado con Brasil y con México. Al recibir a un ilustre visitante en Buenos Aires, el presidente socialista español Pedro Sánchez, Fernández, peronista, subordinado en realidad al poder tras el trono, que es su vicepresidenta Cristina también Fernández, dijo que él era un europeísta. Y quisiera que este día sea el comienzo de un tiempo donde hagamos aún más sólidos los vínculos entre Argentina y España, que son muy sólidos naturalmente. Como dijo Daniel, el Funes de Rioja de él explica todo y mi Fernández explica el resto, por si alguien no lo entendió. Por lo tanto, nosotros tenemos todas las condiciones dadas para que España y Argentina mancomunen esfuerzos y aprovechen oportunidades de ambos lados del Atlántico. Luego Fernández citó a Octavio Paz, mexicano, premio Nobel de Literatura, ya fallecido, por supuesto, ¿no? Pero Octavio Paz nunca había escrito esto que Fernández le atribuyó, de manera que la cita fue falsa, ¿no? Octavio Paz decía a veces en las entrevistas, lo dijo alguna vez, pero en tono de broma, en clave de humor, los mexicanos descendemos de los aztecas, los peruanos de los incas, y los argentinos descienden de los barcos. Esta era la broma que decían Octavio Paz y su buen amigo Carlos Fuentes, también escritor mexicano, que soñó toda la vida con ganar el Nobel, pero Vargas Llosa le arruinó esa película. Paz ganó el Nobel, Vargas Llosa ganó el Nobel, García Márquez ganó el Nobel, Fuentes no pudo, ¿no? No pudo. Esa era la cita original de Paz, una cita que Paz no escribió, y que en parte recogió en algún libro de ensayos su amigo Carlos Fuentes. Ahora fíjense cómo tuerce, cómo desfigura, cómo parte, como si fuera un carnicero o un matarife verbal, Alberto Fernández esa cita oral de Octavio Paz. Los mexicanos descendemos de los aztecas, los peruanos de los incas, los argentinos descienden de los barcos. Fíjense cómo la dijo Fernández. ¡Qué torpeza, por Dios! Y también me acusan de esto, pero yo la verdad es que siempre lo confieso, no voy a decir una cosa por otra. La América Latina y Argentina puntualmente somos por sobre todas las cosas americolatinistas. Creemos en América Latina y en nuestro continente y en la unidad de nuestro continente. Pero particularmente también soy un europeísta.
soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa, escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Increíble, ¿no? Entonces ahora en Brasil están indignados, ¿no? Porque afirman que lo que ha dicho Fernández es una ofensa, un agravio, ¿no? Los brasileños salieron de la selva. Brasil es un país que ha recibido durante décadas históricamente una muy industriosa inmigración europea, lo mismo que la Argentina, ¿no? En Brasil hay una numerosísima colonia italiana, una colonia portuguesa, lusitana, hay por supuesto muchísimos descendientes de españoles también, ¿no? Entonces decir, primero atribuirle la cita a Octavio Paz que la escribió, ya eso es falso. Y luego decir, y los mexicanos salieron de los indios, en México tampoco están demasiado halagados con esa alusión a ellos, ¿no? Porque los mexicanos dicen, pero aquí también vinieron barcos con inmigrantes europeos, ¿eh? Y México también es una sociedad, un crisol, un entrevero de distintas razas, ¿no? Los pueblos originarios, aborígenes, pero también el mestizaje producido con los inmigrantes, ¿no? Por lo pronto con los descendientes de los conquistadores españoles, en primer lugar, allí hubo un primer mestizaje, y después con los inmigrantes que llegaron, bueno, sobre todo en el siglo XX, huyendo de las guerras europeas. Pero es que no solo llegaron en barcos a la Argentina, ¿no? Llegaron en barcos a casi todos los países de América Latina. De manera que decir, como dice el matarife verbal, es un acto de carnicería lo que hace con la broma de Octavio Paz, que eran los mexicanos, descendemos de los aztecas, los peruanos de los incas, había ahí una nobleza, ¿no? Y los argentinos de los barcos, pero va a ser una broma, no lo escribió Paz, y lo escribió citándolo fuentes. Pero Alberto Fernández hace una barbaridad con la cita, y entonces están molestos en Brasil, están molestos en México, él ha salido a pedir disculpas, pero ese es Alberto Fernández, ¿no? Que, según un diario argentino, termina citando mal a un músico de su país, Lito Nevia. No a Octavio Paz, no a Carlos Fuentes. Lito Nevia, músico argentino, había cantado el año 1982 la canción titulada Llegamos de los barcos. Esto sí que se parece a lo que acaba de decir Alberto Fernández, el charlatán. Los brasileros salen de la selva, los mexicanos vienen de los indios, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Eso se parece más lo de Lito Nevia a lo que termina diciendo Fernández, que por supuesto encierra también, creo yo, una cierta altanería, ¿no? O un cierto desdén a Brasil y México, porque es como decirles, nosotros los argentinos somos europeos y ustedes en realidad vienen de la selva, de los bosques amazónicos, de las tribus indígenas. Y eso a nadie le gusta, a nadie le gusta. O sea, se ha considerado que lo que ha expresado Fernández tiene un tufillo racista o desdeñoso, de superioridad, Bueno, muy interesante escucharlo del comentario de Jaime Bailey formulado anoche por las televisiones de Estados Unidos respecto de un gran resumen, además de todo lo que se ha publicado en el mundo, por otra parte, ¿no? Bueno, son las 9:05, la temperatura en Buenos Aires